El aire olía a tierra húmeda y pino. Un aroma que prometía paz, pero que aquí, en los confines del bosque, se teñía de una inquietante premonición. El sol, filtrándose a través del dosel de hojas, pintaba franjas de luz y sombra sobre el camino sinuoso que conducía a la cabaña. Una cabaña antigua, de madera toscamente labrada, que parecía susurrar secretos olvidados al viento. En el coche, Seba miraba por la ventana, con una mezcla de excitación y nerviosismo reflejada en sus ojos. David, a su lado, mantenía las manos firmes en el volante, intentando irradiar una confianza que tal vez no sentía del todo. En el asiento trasero, Lily, su hija de 6 años, jugaba silenciosamente con una muñeca de trapo, ajena a la tensión palpable en el aire. ¿Estás segura de que hicimos lo correcto, David? Claro que sí, cariño. Aire fresco, naturaleza, es justo lo que necesitamos. Además, el precio era inmejorable. El precio. Esa fue la clave. Una ganga tan irresistible que los había cegado ante la extraña historia que rodeaba la propiedad. Los rumores de desgracias, de un pasado oscuro y violento, habían sido convenientemente ignorados en la urgencia de escapar de la ciudad, de encontrar un nuevo comienzo. Ahora, mientras el coche se acercaba a la cabaña, Seba no podía evitar sentir un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. La cabaña era aún más imponente de lo que recordaban de las fotos. Las paredes de madera, oscurecidas por el tiempo y la intemperie, parecían contemplarlos con una mirada severa. El porche delantero, con sus barandillas desvencijadas, rugía bajo el viento como un lamento. Y el silencio, un silencio profundo y absoluto que pesaba sobre ellos como una losa. Bueno, llegamos. ¿Qué les parece, chicas? Nuestro nuevo hogar. ¿Es grande? Es enorme, cariño. Tendrás mucho espacio para jugar. Mientras David descargaba el coche, Seba y Lily entraron en la cabaña. El interior era oscuro y polvoriento, con un olor rancio a madera vieja y humedad. La luz que entraba por las ventanas era escasa, creando sombras inquietantes que danzaban en las paredes. «Mamá, tengo frío». «Ya va a pasar, cariño. Prendemos la chimenea y entraremos en calor». La chimenea, una estructura de piedra imponente, dominaba la sala de estar. Al encender el fuego, las llamas danzantes proyectaron sombras aún más extrañas sobre las paredes, animando los rostros tallados en la madera y los objetos antiguos que decoraban la cabaña. Un viejo espejo empañado, colgado sobre la chimenea, reflejaba la escena con una distorsión inquietante. A medida que la noche caía, el bosque se volvía aún más amenazante. Los sonidos de los animales nocturnos, amplificados por el silencio, llenaban el aire con una cacofonía inquietante. El viento aullaba alrededor de la cabaña, sacudiendo las ventanas y haciendo gemir las paredes. Dentro, la familia intentaba instalarse, pero la sensación de incomodidad persistía. «Mamá, ¿puedo dormir contigo esta noche?» «Claro, mi amor. Ven aquí». Era una anciana, con arrugas profundas y una mirada llena de odio. Seba se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. El sudor frío le empapaba la frente. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. Lily dormía plácidamente a su lado, ajena a la pesadilla que la había atormentado. Pero la sensación de terror persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. A la mañana siguiente, Lily comenzó a comportarse de manera extraña. Se pasaba horas hablando sola en su habitación, riendo y susurrando a alguien que nadie más podía ver. Sara intentó preguntarle con quién hablaba, pero Lily se limitaba a sonreír y decir que era su nueva amiga. «Lily, ¿con quién estás hablando?» «Con mi amiga. Ella está aquí». «¿Qué amiga, cariño?» «No veo a nadie. Ella es especial. No todos pueden verla». Algo maligno había entrado en su hogar, algo que se había aferrado a su hija. Una tarde, mientras exploraba la cabaña, Seba encontró un antiguo diario escondido en el ático. Las páginas estaban amarillentas y llenas de polvo, pero la letra era legible. A medida que leía, sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
El diario narraba la historia de una mujer que había vivido en la cabaña hacía siglos, una mujer acusada de brujería y quemada en la hoguera. Su nombre era Abigail. Lily, su hija. Esa noche, mientras Lily dormía, Seo escuchó un susurro proveniente de su habitación. Era una voz suave y melodiosa, pero a la vez llena de maldad. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró a través de la rendija. Lo que vio la dejó paralizada de terror. Lily estaba levitando sobre la cama, con los ojos cerrados y una sonrisa extraña en el rostro. Una luz pálida y fantasmal emanaba de su cuerpo, iluminando la habitación con un resplandor inquietante. Y entonces, Seo escuchó la voz de la bruja, una voz que le heló la sangre en las venas. Ahora, mi hogar ha vuelto a ser mío. El viento aullaba alrededor de la cabaña, un lamento espectral que parecía colarse por cada rendija, cada junta imperfecta de la madera vieja. Seo sentía el frío calarle hasta los huesos, a pesar del fuego crepitante en la chimenea. No era el frío del invierno, sino uno mucho más antiguo, uno que emanaba de la tierra misma bajo sus pies. La luz danzante de las llamas proyectaba sombras grotescas en las paredes, transformando objetos cotidianos en monstruos amenazantes. Una mecedora vacía parecía balancearse por sí sola en la esquina, un susurro de movimiento en su visión periférica. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, se amplificaba en el silencio tenso de la cabaña, llenándola de una inquietud palpable. No estaban solos. La pesadilla de su hija, Lily, no ayudaba en nada. Esos dibujos que Lily hacía. Esas horribles visiones de una anciana de rostro deforme. David, su esposo, seguía siendo escéptico, un hombre de ciencia que necesitaba pruebas tangibles para creer en lo sobrenatural. Pero incluso él, Seo lo notaba, había empezado a mirar por encima del hombro con más frecuencia, a cerrar las puertas con llave por la noche. La atmósfera de la casa, densa y opresiva, comenzaba a afectar a todos. Esa noche, Seo decidió investigar. Los libros, la historia de la casa, tenía que haber algo. Algo que les diera una pista de qué estaba pasando. De que no estaba loca. Comenzó en la biblioteca local, hurgando entre los estantes polvorientos en busca de referencias a la historia de la región. Pasó horas leyendo microfilmes antiguos, descifrando registros históricos y relatos folclóricos. La bibliotecaria, una anciana de ojos penetrantes y una sabiduría silenciosa, la observaba con una mirada que Seo no podía descifrar. ¿Buscas algo en particular, querida? Estoy investigando la historia de la cabaña donde vivo. Está un poco alejada del pueblo. ¿Sabe algo sobre eso? La anciana vaciló por un momento, sus ojos fijos en Seo con una intensidad que la incomodó. Parecía sopesar si debía responder, como si guardara un secreto peligroso. Esa cabaña tiene una historia. Una historia oscura. La bibliotecaria le contó a Seo leyendas locales sobre una bruja llamada Margaret, una mujer de gran poder que había vivido en el bosque en el siglo XVII. Se decía que Margaret practicaba magia oscura, invocaba espíritus y hacía pactos con fuerzas malignas. Los colonos, temerosos de su poder, la habían perseguido y quemado en la hoguera. Pero la historia no terminaba ahí. Se decía que antes de morir, Margaret había lanzado una maldición sobre la tierra, jurando vengarse de aquellos que la habían asesinado. Su espíritu, según la leyenda, permanecía atado al bosque, esperando el momento oportuno para regresar. La bibliotecaria le mostró a Seo un antiguo libro de grimorios, lleno de símbolos extraños y conjuros arcaicos. Uno de los símbolos, un círculo con una serpiente entrelazada, le resultó familiar a Seo. Lo había visto antes, tallado en un amuleto que Lily había encontrado en el bosque. Ten cuidado, querida. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Seo regresó a la cabaña con el corazón latiendo con fuerza. La información que había recopilado era inquietante, confirmando sus peores temores. La cabaña no era solo una casa antigua, era un lugar conectado a una historia oscura y terrible. Esa noche, los eventos paranormales en la casa se intensificaron. Objetos se movían solos, puertas se abrían y cerraban con violencia, y susurros extraños llenaban el aire. Lily comenzó a hablar con su amiga invisible con más frecuencia, contándole secretos oscuros y terribles.
Ella dice que quiere jugar con nosotros. Dice que tiene muchos secretos que contarnos. David, finalmente, comenzó a creer. Una noche, mientras dormían, un jarrón se estrelló contra el suelo a sus pies. Después, luces parpadeantes y golpes en las paredes, no había explicación lógica para lo que ocurría. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sara decidió investigar el sótano. Siempre había evitado bajar allí, la atmósfera era particularmente densa y opresiva. Pero sabía que tenía que hacerlo, tenía que averiguar qué se escondía en las profundidades de la casa. El sótano era húmedo y oscuro, el aire cargado de un olor a tierra y humedad. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, y el suelo era irregular y lleno de escombros. Seba sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de que estaba siendo observada. Mientras exploraba el sótano, Seba notó algo extraño en una de las paredes. Era un símbolo tallado en la piedra, un círculo con una serpiente entrelazada. El mismo símbolo que había visto en el libro de Grimorios, la marca de la bruja. Una mujer siendo quemada en la hoguera, gritando de dolor y odio. Seba cayó al suelo, sin poder respirar, mientras la visión la consumía. Cuando la visión se desvaneció, Seba se levantó temblorosa. Sabía que había encontrado algo importante, algo que conectaba la cabaña con la bruja Margaret. Pero también sabía que había despertado algo peligroso, algo que la pondría a ella y a su familia en peligro. Esa noche, Lily caminó sonámbula hacia el bosque. David la siguió, preocupado. Seba se quedó en la cabaña, sintiendo un miedo paralizante. Sabía que la bruja estaba cerca, que estaba ganando poder. Y sabía que tenía que hacer algo para proteger a su familia, antes de que fuera demasiado tarde. En el bosque, Lily se detuvo frente a un árbol antiguo y retorcido. Sus ojos se abrieron, revelando un brillo oscuro y antinatural. He vuelto. Lily, ¿qué estás diciendo? No eres tú. Cállate, estúpido mortal. Tu carne será mi prisión. Los ojos de Lily brillaron con una intensidad demoníaca. Levantó una mano, y David sintió como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás, dejándolo sin aliento. Lily. Por favor, reacciona. Somos tu familia. La familia no es nada, mortal. El poder lo es todo. De vuelta en la cabaña, Seba sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Supo en ese instante que la bruja había regresado, y que había tomado posesión del cuerpo de su hija. Tomó un antiguo libro que había sacado de la biblioteca. Lo abrió en la página del ritual para contener a la bruja. Rezó en voz alta, con lágrimas en los ojos. Pero era demasiado tarde. La bruja ya había consolidado su poder. La casa tembló, las ventanas se rompieron, y una fuerza invisible la arrojó contra la pared. La cacería infernal había comenzado. La noche se espesaba como una sopa de brea, filtrándose entre los centenarios árboles que rodeaban la cabaña. La luna, menguante y pálida, ofrecía una luz insuficiente para penetrar la densa cortina de hojas, dejando el bosque sumido en una oscuridad casi absoluta. Dentro de la cabaña, el aire era denso, cargado con una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca. Un silencio pesado, opresivo, reinaba, solo interrumpido por el crepitar ocasional de la leña en la chimenea. Seba, temblando, sostenía el libro de conjuros abierto frente a ella. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban repletas de símbolos arcanos y palabras en una lengua muerta que apenas comprendía. Sus manos sudaban, manchando ligeramente el pergamino. El miedo le atenazaba el pecho, un nudo frío que le dificultaba respirar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, quizás irreversible, pero no veía otra opción. Debía proteger a su familia, costara lo que costara. David, a su lado, la observaba con una mezcla de incredulidad y desesperación. No entendía lo que estaba pasando, pero veía el terror en los ojos de su esposa, y eso era suficiente para convencerlo de que algo terrible estaba sucediendo. Había intentado razonar con ella, convencerla de que todo era producto de su imaginación, del estrés de la mudanza y de la atmósfera inquietante de la cabaña, pero sus palabras habían caído en saco roto. Ahora, solo podía rezar para que lo que estaban a punto de hacer funcionara, para que no empeorara las cosas.
En el centro de la habitación, sobre una alfombra polvorienta, yacía Emily, su hija. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro estaba contraído en una expresión de dolor. Su respiración era superficial y entrecortada. Parecía estar sumida en una pesadilla profunda, ajena al mundo que la rodeaba. O eso querían creer. Seba respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Comenzó a recitar las palabras del conjuro, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba. Las palabras resonaban en la habitación, llenando el aire con una vibración extraña, casi palpable. Los símbolos en el libro parecían brillar con una luz tenue, como si cobraran vida. Ad lucem redeat, vae tenebris obruitur. Spiritus anticus, somnam salv. Ex tenebris ad vitam, ex silentio ad vocem. A medida que Seba pronunciaba las últimas palabras del conjuro, un viento helado sopló a través de la habitación, apagando algunas de las velas y sumiendo el espacio en una oscuridad aún más profunda. David sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El aire se volvió pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera apretando sus pulmones. El olor a tierra húmeda y a azufre llenó sus fosas nasales. De repente, Emily se incorporó de golpe. Sus ojos se abrieron, pero no eran los ojos inocentes y brillantes de una niña. Eran ojos oscuros, penetrantes, llenos de una malicia ancestral. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, una sonrisa que no pertenecía a una niña de 7 años. ¿Cuánto tiempo? La voz que salió de la boca de Emily no era la suya. Era una voz ronca, áspera, como el roce de piedras, una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Una voz llena de odio y de rencor. Emily. ¿Qué te pasa, cariño? No me llames Emily. Ese nombre no significa nada para mí. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ignorante. ¿Crees que puedes controlar las fuerzas que no entiendes? La habitación se oscureció aún más. Las sombras se alargaron y se retorcieron, tomando formas grotescas en las paredes. El aire se hizo más frío, más denso, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. Un hedor nauseabundo, a carne podrida y a muerte, inundó el espacio. He esperado mucho tiempo para volver. Para vengarme. Para reclamar lo que es mío. Sara sintió un terror paralizante. Reconoció la voz, la sintió resonar en lo más profundo de su ser. Era la voz de la bruja, la voz de la oscuridad ancestral que había despertado con su estúpido ritual. Había cometido un error terrible, un error que podría costarle la vida a su familia. No. Por favor. Déjala en paz. Paz. Tu gente me dio paz en la hoguera. Ahora, pagarás. El atizador de la chimenea de hierro. El metal golpeó a Seba en el hombro con un crujido sordo. Cayó al suelo, gimiendo de dolor. Sara. David corrió hacia su esposa, pero antes de que pudiera alcanzarla, la bruja lo detuvo en seco. Con un gesto de su mano, David fue lanzado hacia atrás, golpeando la pared con fuerza. Cayó al suelo, aturdido y sin aliento. No te entrometas, hombre insignificante. Esto es entre nosotras. La bruja se acercó lentamente a Seba, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y sadismo. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera, aumentando la sensación de terror en la habitación. El silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de Seba y el goteo constante de la sangre que emanaba de su hombro. Así que, la descendiente de aquellos que me quemaron. Veo el miedo en tus ojos. El mismo miedo que vi en los ojos de tus antepasados. Seba intentó alejarse, arrastrándose por el suelo, pero la bruja la alcanzó con facilidad. La agarró por el cabello, tirando de su cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello vulnerable. Por favor. No me hagas daño. El daño ya está hecho. Tu familia me traerá un nuevo poder. Tu hija es un recipiente adecuado. Fuerte. La bruja acercó su rostro al de Seba, susurrándole al oído palabras incomprensibles, palabras que resonaban con una energía oscura y profana. Seba sintió un frío glacial penetrar en su alma, un frío que la consumía por dentro.
Ahora, sentirás el dolor que mi cuerpo sintió mientras el fuego me consumía. Sentirás la desesperación de la muerte. De repente, David se levantó, tambaleándose. A pesar del dolor y el aturdimiento, la furia ardía en sus ojos. Tomó el libro de conjuros que Seba había dejado caer y lo arrojó con todas sus fuerzas hacia la bruja. Déjala en paz, maldita seas. El libro golpeó a la bruja en la cabeza, pero no pareció causarle ningún daño. Se limitó a reír, una risa fría y burlona que helaba la sangre. Inútil. Nada de lo que hagas puede detenerme. Ya soy parte de ella. De repente, Emily comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía violentamente, como si estuviera siendo torturada por fuerzas invisibles. Un grito desgarrador salió de su garganta, un grito que no era ni el de una niña ni el de una bruja, sino una mezcla horrible de ambos. Emily. No. Suéltala. La bruja ignoró a Sarah. Concentró su poder en Emily, intensificando las convulsiones. La niña comenzó a levitar, elevándose lentamente del suelo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, su rostro contorsionado en una máscara de sufrimiento. El proceso está casi completo. Pronto, seré libre. Libre para desatar mi furia sobre este mundo. Cortar la conexión, destruir el cuerpo que poseía la bruja, aunque eso significara perder a su hija. No, David. No lo hagas. David dudó por un instante. El rostro de Emily, distorsionado por el dolor y la posesión, parpadeó, mostrando brevemente la inocencia de su hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero luego, recordó el terror, el dolor que la bruja les había infligido. Recordó que debía proteger a su esposa, proteger al mundo de esa maldad ancestral. Respiró hondo, cerró los ojos y levantó el hacha. El metal brilló a la luz de las velas. Estaba a punto de descargarlo cuando... ¡Detente! No. No puedes. Antes de que David pudiera asestar el golpe, la voz de Emily, débil y lejana, resonó en la habitación. «Papá. Ayúdame». La imagen de su hija, luchando por liberarse del control de la bruja, lo paralizó. No podía hacerlo. No podía matar a su hija, incluso para salvarla. Su mano tembló, y el hacha cayó al suelo con un golpe sordo. «Idiota. Tu debilidad será tu perdición». Con un grito gutural, la bruja desató su poder. Las ventanas de la cabaña se hicieron añicos. Las paredes temblaron. El suelo se sacudió. La cabaña entera pareció estar a punto de desmoronarse. Un torrente de energía oscura emanó de Emily, envolviendo a Sarah y a David en una espiral de terror. La oscuridad los consumió. El silencio volvió a reinar, un silencio más profundo, más ominoso que antes. Un silencio que presagiaba un horror aún mayor. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, llevando consigo el eco de una risa malévola. La luna, oculta tras las nubes, parecía negarse a iluminar la oscuridad que había caído sobre la cabaña. La bruja había regresado, y nada volvería a ser lo mismo. El aire en la cabaña se había vuelto denso, casi palpable. Un hedor a tierra húmeda y azufre se filtraba por las rendijas, un presagio nauseabundo de la presencia que ahora habitaba a Lily. Sarah observaba a su hija, o lo que quedaba de ella, con una mezcla de horror y desesperación. Los ojos de Lily, antes llenos de inocencia, ahora brillaban con una malevolencia antigua, una sabiduría retorcida que no pertenecía a una niña de 6 años. «Mamá, no me reconoces». La voz no era la de Lily. Era áspera, gutural, como el crujido de ramas secas bajo el peso del tiempo. Era la voz de algo que había estado dormido durante siglos, algo despertado con una furia implacable. «Lily, por favor, vuelve. Sé que estás ahí». «Ingenua. ¿De verdad creías que podías deshacer lo que has hecho? Me has liberado, Sarah. Y ahora, me quedaré». David observaba la escena, paralizado por el terror. Había intentado racionalizar todo, buscar explicaciones lógicas a los sucesos inexplicables, pero ahora, frente a la encarnación del mal en el cuerpo de su hija,
toda lógica se desvanecía. Sara, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que... Silencio. Tu miedo es como una dulce melodía para mis oídos. Un jarrón de cerámica en la repisa tembló y se estrelló contra el suelo, esparciendo fragmentos afilados por todas partes. El silencio que siguió fue aún más aterrador, cargado con la anticipación de lo que vendría. Sé lo que quieres. Sé por qué estás aquí. Oh, sí. Ilumíname, querida Seba. ¿Sabes realmente la profundidad de mi hambre? ¿Quieres el lugar de poder? ¿Quieres regresar al bosque, a donde perteneces? La bruja, a través de Lily, se deleitó con la admisión de Sarah. Un torrente de energía oscura emanó de la niña, haciendo que las ventanas vibraran y las sombras se alargaran, retorciéndose como espectros hambrientos. Eres más inteligente de lo que aparentas. Sí, quiero el lugar de poder. Quiero recuperar lo que me fue arrebatado. Y tú, Seba, me ayudarás a conseguirlo. David intentó acercarse a Sarah, pero una fuerza invisible lo detuvo, como si una pared invisible lo separara de su esposa e hija. Sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal, un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Y qué quieres a cambio? A cambio, quiero tu sumisión. Quiero tu voluntad. Quiero que me sirvas, Seba. A cambio, te permitiré vivir, por ahora. Sarah sabía que no tenía otra opción. Su hija estaba atrapada dentro de ese pequeño cuerpo, prisionera de una fuerza ancestral. Si quería salvar a Lily, tenía que jugar el juego de la bruja, aunque eso significara sacrificar algo de sí misma. Está bien. Te ayudaré. Excelente. Sabía que tomarías la decisión correcta. Ahora, vámonos. El bosque nos espera. La bruja, ahora con el control total, guió a Sarah fuera de la cabaña, dejando a David atrás, impotente y consumido por el terror. La noche los envolvió, mientras se adentraban en la oscuridad del bosque, hacia el lugar de poder donde el destino de la familia estaría sellado para siempre. El bosque respiraba. Cada árbol era un centinela silencioso, observando el avance de Sarah y la bruja hacia su centro. La luna, oculta tras un velo de nubes, ofrecía solo una luz mortecina, suficiente para revelar las formas retorcidas de los árboles y las sombras danzantes que parecían seguir sus pasos. Sarah sentía el peso de la mirada del bosque, la hostilidad silenciosa de los espíritus que lo habitaban. Cada crujido de una rama, cada aullido lejano, era un recordatorio de que estaba entrando en un territorio sagrado, un lugar donde las leyes de la naturaleza se entrelazaban con las fuerzas oscuras que la bruja representaba. Más rápido, Seba. No tenemos todo el tiempo del mundo. La energía se está debilitando. Necesito llegar al centro antes de que sea demasiado tarde. Sarah tropezó con una raíz, sintiendo un dolor agudo en el tobillo. La bruja la reprendió con una mirada gélida, un recordatorio de que su dolor no significaba nada para ella, que solo era una herramienta para alcanzar sus objetivos. Jadeando, ¿ya casi llegamos? Casi. Siento el poder, palpitando bajo la tierra. Un poco más. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. En el centro, un antiguo roble se alzaba majestuoso, sus ramas retorcidas extendiéndose hacia el cielo como dedos huesudos. Alrededor del árbol, un círculo de piedras cubiertas de musgo marcaba el lugar de poder, el nexus de la energía ancestral que la bruja buscaba. Aquí estamos. En casa. La bruja soltó la mano de Sarah y corrió hacia el roble, abrazando su tronco con una fuerza sorprendente. Cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo, una letanía oscura que resonaba en el claro, despertando a las fuerzas latentes que dormían bajo la tierra. Lily, por favor, detente. No tienes que hacer esto. Es demasiado tarde, Seba. Ya he comenzado. Ahora, observa cómo recupero mi poder y reclamo lo que me pertenece. Una luz verde enfermiza comenzó a emanar del árbol, envolviendo a la niña en un aura espectral. El círculo de piedras comenzó a brillar, y la tierra tembló con más fuerza.
Sara sintió que la energía del lugar de poder la invadía, debilitándola y mareándola. Una imagen de la bruja en su vida pasada, siendo perseguida por aldeanos furiosos, atada a una estaca y quemada viva. Sintió el dolor, el miedo y la ira de la bruja, una experiencia visceral que la dejó temblando y sin aliento. Ahora, Sarah, te necesito. Dame tu fuerza. Dame tu vida. Sara sintió que algo tiraba de ella, como si su alma estuviera siendo succionada por la bruja. Resistió con todas sus fuerzas, aferrándose a la esperanza de salvar a su hija. No. Te dejaré robar mi vida. Destruir el lugar de poder original. Pero eso significaría destruir el árbol, el corazón del bosque, y quizás, también, a Lily. En ese momento, David irrumpió en el claro, su rostro cubierto de sudor y desesperación. Había seguido a Sarah hasta el bosque, impulsado por el amor y el terror. Sara. Lily. ¿Qué está pasando? David. Qué oportuno. Únete a nosotros. Pronto seremos una familia, para siempre. David entendió al instante la gravedad de la situación. Vio la luz verde, el temblor de la tierra, la posesión en los ojos de su hija. Supo que tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. David, no te acerques. Es peligroso. Sara tomó una decisión. No podía permitir que la bruja se apoderara de Lily por completo. No podía permitir que el mal se extendiera. Tenía que destruir el lugar de poder, incluso si eso significaba sacrificarse a sí misma. Con un grito de furia y desesperación, Sara se liberó del control de la bruja y corrió hacia el círculo de piedras. Tomó una de las piedras, pesada y fría en su mano, y la levantó sobre su cabeza. No. No te atrevas. Con toda la fuerza que le quedaba, Sara estrelló la piedra contra el roble, el corazón del lugar de poder. Un estallido de energía sacudió el claro, enviando ondas de choque que derribaron a David y la bruja. La luz verde se intensificó, luego explotó en un destello cegador. El árbol tembló y crujió, sus ramas se retorcieron en agonía, y finalmente, se desplomó con un estruendo ensordecedor. El cuerpo de Lily cayó al suelo, inerte. La energía oscura que la había poseído se disipó, dejando tras de sí solo el silencio y el olor a ozono. Lily. Sara yacía cerca del árbol caído, su cuerpo agotado y magullado. Sintió que la vida se escapaba de ella, pero también sintió una paz profunda, la satisfacción de haber salvado a su hija y al mundo del mal. Sara, ¿qué has hecho? La salvé. David. La salvé. Sara cerró los ojos por última vez, y su aliento final se fundió con el viento que soplaba a través del claro. El sacrificio había sido completo. La bruja había sido derrotada. Pero el precio había sido demasiado alto. David abrazó el cuerpo sin vida de Sara, llorando la pérdida de su esposa y el peso del sacrificio que había hecho. Lily se despertó, confundida y asustada, sin recordar nada de lo que había sucedido. La oscuridad se había ido, pero la sombra del horror permanecería para siempre en sus corazones. El bosque, silencioso y oscuro, guardaría el secreto del sacrificio final, la historia de una madre que dio su vida para salvar a su hija del mal ancestral.